Como ya sabéis, en el día de ayer, 11 de mayo, se ha hecho pública la sentencia del Tribunal Supremo aplicando la doctrina y la jurisprudencia derivada de la sentencia Badal del TJUE, y desde Ceres Abogados vamos a daros nuestra valoración de la misma de cara a establecer cuáles son las acciones que podemos desempeñar para combatir el abuso de temporalidad en las administraciones públicas. Vaya por delante que vamos a dividir la intervención, mi compañero y socio Javier y yo, por una parte analizando la sentencia y por otra parte analizando cuestiones controvertidas y soluciones frente a lo que entendemos han sido cuestiones no resueltas adecuadamente por el Tribunal Supremo o que son susceptibles de seguir planteando o bien nuevas cuestiones prejudiciales o incluso que la solución aportada no se ajusta plenamente a lo que es el acuerdo marco de la Directiva 99/70. Dicho esto, por mi parte os voy a explicar qué es lo que ha dicho ayer el Tribunal Supremo. Debemos distinguir dos elementos fundamentales, como compensación o reparación frente al abuso de temporalidad. Por un lado, se propone un supuesto extraordinario en el cual se podría conceder la fijeza y por el otro tenemos un supuesto en los cuales, ante la no concesión de fijeza, la apuesta del Tribunal Supremo es por establecer una compensación económica por el abuso de temporalidad unida a una posterior sanción que explicaremos cuál es. Respecto a la fijeza, debemos tener en cuenta que, como explicará también mi compañero Javier, tenemos una sentencia que es un pleno del Tribunal Supremo, pero hay un voto particular de un magistrado que es muy interesante y que nos va a dar soluciones que el Tribunal Supremo como pleno no ha aplicado. Pues bien, dicho esto, respecto a la fijeza, el Tribunal Supremo limita la posibilidad de adquirir la fijeza a aquellas personas que, teniendo una situación de abuso de temporalidad, han aprobado, que no superado, un proceso selectivo. En este sentido, dice que ese proceso selectivo consistiría en haber aprobado sin plaza la fase de oposición, desdeñando los supuestos en los cuales se haya podido superar o aprobar un proceso selectivo por la vía del concurso de méritos y desdeñando también la posibilidad de que aquellas personas que hayan aprobado un proceso selectivo pero para una plaza de carácter temporal y luego se demuestra que hay abuso, pues puedan adquirir la fijeza. Por lo tanto, lo ciñe a un supuesto muy concreto del Tribunal Supremo. Personas que participaran en un proceso selectivo para adquirir la condición de fijo, que aprobaran el proceso selectivo sin plaza y que estén en abuso de temporalidad. Esos son los que van a poder reclamar la fijeza. En el caso de que esas personas que están en abuso de temporalidad no entren en este supuesto que he dicho, de posible fijeza, la solución que aporta el Tribunal Supremo es una compensación económica. Y para esa compensación económica, el Tribunal Supremo dice que hay que establecer dos parámetros. Por una parte, estarían los daños, por así decirlo, de reparación de carácter económico, lo que denomina daños materiales. Y por otro, estarían los daños morales. Son dos daños diferentes que requieren una compensación específica cada uno de ellos. ¿Cuál sería el daño económico o el daño material para el Tribunal Supremo? Pone un ejemplo, que esa persona, como consecuencia de ese abuso de temporalidad, pues haya percibido menos salarios de los que corresponderían a un trabajador fijo comparable. Esto, como es lógico, es de muy difícil demostración, porque en la mayoría de los supuestos todos sabemos que el personal laboral fijo y el personal laboral temporal cobran básicamente lo mismo. Sí que hay supuestos en los cuales, si hacemos una equiparación con el personal funcionario, pues el laboral cobra menos. Si yo estoy haciendo funciones propias o equivalentes a un personal funcionario, ahí tengo un daño material que puedo reclamar. Al mismo tiempo, si yo, por ejemplo, tengo una gran antigüedad, hubo años durante los cuales no he percibido trienios porque la ley, en este caso el Estatuto Básico, que no entró en vigor hasta el año 2007, lo impedía, con lo cual en ese supuesto también tengo un daño material que puedo reclamar. El segundo daño es el daño moral. Aquí lo que dice el Tribunal Supremo es que apliquemos la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, que estipula como falta grave o como sanción de carácter grave, pensado en principio para las empresas y no para las administraciones públicas, que se cuantifique ese daño moral conforme al artículo 7.2 y el artículo 40 de la LISOS en una horquilla que oscilaría entre los 1.000 y los 10.000 euros, atendiendo, para fijar esa cuantía, pues al número de contratos y de renovaciones que haya tenido, así como también a la duración que haya podido tener ese vínculo, como a cualquier otra circunstancia que afecte esa precariedad. ¿Qué quiere esto decir? Pues que nos moveremos, en principio judicialmente, en función de las antigüedades, probablemente en unas horquillas de daño moral que irían entre los 5.000 y los 10.000 euros y que se sumarían al daño material que podamos acreditar.
Al mismo tiempo, y ya para concluir mi parte de la exposición, el Tribunal Supremo dice que también hay que fijar una sanción, independiente de la compensación económica. Pero la cuestión es que esa sanción que propone el Tribunal Supremo es simple y llanamente que se dé traslado de esa actuación abusiva en cuanto a la contratación a la Inspección de Trabajo, para que en su caso adopte una sanción. Pero claro, como explicará mi compañero Javier, esa sanción en el fondo no existe, porque en la Inspección de Trabajo, pues la Administración no se va a sancionar a sí misma y aparte un traslado por parte del juzgado a la Inspección de Trabajo de una posible situación de abuso no significa que la Inspección de Trabajo vaya a adoptar o aplicar sanción alguna. Por lo tanto, de momento, lo que os podemos dar como certezas de lo que ha dicho el Tribunal Supremo es eso, fijeza para aquellos que hayan aprobado un proceso selectivo para el acceso a un puesto de carácter fijo y que estén en abuso de temporalidad, y para aquellos que no estén en esta situación, por una parte, esa compensación económica con daño material más daño moral, y a mayores esa sanción que sería trasladar a la Inspección de Trabajo. Yo ya concluyo diciendo lo último, que es muy importante. Lo que sí ha dejado claro el Tribunal Supremo, cambiando su criterio, es que toda persona víctima de abuso de temporalidad puede reclamar, no solo aquellas personas que hayan sido cesadas. Cualquier persona ya se haya jubilado, ya haya sido declarada en situación de incapacidad permanente, ya haya dimitido voluntariamente, ya haya sido despedido, todos, absolutamente todos, pueden reclamar esta compensación. Y en el caso del despido, esta compensación por abuso de temporalidad es independiente de la indemnización por despido. Son dos indemnizaciones que la persona debería percibir. Incluso aquellos que ya han sido despedidos y únicamente reclamaron una indemnización por despido, pueden plantear una compensación por abuso de temporalidad. Yo por mi parte ya acabo y os dejo con mi compañero Javier, que os va a explicar pues cuáles son las medidas, aplicando el voto particular, así como otras ideas que tenemos nosotros, que podemos llevar a cabo para cambiar y mejorar la situación que de base está proponiendo el Tribunal Supremo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿no? En primer lugar, pues hemos de señalar que esta sentencia, ¿no?, que intenta, pues a lo largo de un número de páginas elevada, servir de referencia ante la aplicación de la sentencia Obadal del TJUE y eliminar un poco la controversia, ¿no?, y los diferentes pronunciamientos que puede haber por parte de los juzgados, entendemos que no zanja la cuestión y que esa conflictividad va a seguir existiendo, ¿no? En primer lugar, sobre uno de los puntos que se olvidó de citar Fabián, pero que considero que es relevante, que es qué sucede en los supuestos en los cuales ya se ha presentado una demanda, estamos pendientes de juicio o ya hemos celebrado un juicio y estamos en fase de recurso. Lo que dice el Tribunal Supremo es, como ahora está en la cuestión de la posible indemnización complementaria y que el indefinido no fijo no es suficiente para compensar e indemnizar por el abuso de esa temporalidad, pues en los supuestos en los que todavía no ha habido juicio, en las demandas presentadas se pueden ampliar sin ningún tipo de problema. En los casos en los que el juicio sea inminente, incluso el propio magistrado o magistrada de instancia puede traer a colación el mismo día de juicio la necesidad de una indemnización complementaria y regularse y señalarse en ese supuesto, y con lo cual entendemos que no habría una modificación sustancial. La única cuestión que también señala es que en casos en los que ya se ha celebrado el juicio y estamos en fase de recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia o de casación de notificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, en esos casos sí que no se puede variar y, por lo tanto, no se podría incrementar, aclarar, complementar, solicitando esa indemnización complementaria. Lo cual entendemos que tendría que iniciarse a través de otro procedimiento, señalando que, bueno, que en el momento en el que se planteó esa demanda, recurso, etcétera, no existía la sentencia Obadal, seguía firme la jurisprudencia del Supremo sobre indefinido no fijo y que hay un hecho posterior que permite, como había dicho Fabián, complementar el abono de esa indemnización y reclamarla en vía judicial. Es interesante porque el voto mayoritario no dice ¿y qué pasa si ya juzgamos este procedimiento hace años? Y se pedía la fijeza en ese momento, pero no se reclamó por una indemnización, porque no existía en nuestro ámbito jurídico esa posibilidad, porque el Supremo había señalado que no procedía, ¿no?, en base a esa fuente del derecho que es la jurisprudencia. Entonces es interesante porque es un punto que no toca, pero sin embargo el voto particular
discrepante en algunos momentos de la sentencia mayoritaria, nos dice que entiende que desde la fecha en la que se tuvo que haber traspuesto la directiva, que fue en el año 2001, como está defectuosamente traspuesta y que por lo tanto ha generado indemnizaciones desde tal fecha, se permitiría que ahora todos los trabajadores, trabajadoras que hubieran estado y sufriendo este fraude podrían reclamar desde el año 2001 hasta el momento actual. Parece que abre la posibilidad de que a raíz de la sentencia eliminaría pues, supuestos como prescripción de la acción y también nos señala que tampoco se vería afectado por el principio de cosa juzgada, por entender que es una cuestión nueva, abierta a través de esta sentencia Obadal, que nos permite en el momento actual volver a plantearlo. Con lo cual, es una cuestión que abre a un colectivo muy importante de trabajadores que en su momento no hubieran reclamado o que incluso hubieran tenido una sentencia desestimatoria por la jurisprudencia que había en vigor en ese momento, que puedan, en el caso actual, abrirlo y reclamarlo. Hacemos este matiz. Esto es un pronunciamiento que viene en el voto particular. Sin embargo, el matiz también lo hacemos en el sentido de señalar que la sentencia mayoritaria no toca este punto. No dice nada sobre este punto, no aclara nada sobre este punto, con lo cual tampoco vemos que haya una contradicción porque no ha sido resuelto por el voto mayoritario y es una litigiosidad que habrá hacia el futuro. Entonces, primer punto, aviso a navegantes que tenemos que señalar. El segundo, sabemos que es una cuestión muy importante dentro de los conceptos que están objetos de reclamación, que una cuantía tiene que ser la indemnización reparadora, pero que también tiene que haber, por otro lado, una sanción que sea suficiente, que sea disuasoria. Nosotros en este caso entendíamos como sanción, pues en primer lugar que podía caber la declaración de la fijeza en los supuestos en los cuales hubiera esa continuidad en la prestación de servicios, pero también señalábamos que una indemnización a mayores que fuera efectuada con ese ánimo disuasorio de que doliera a la administración pública en el sentido de que se entendiera que si tengo que pagar estas sanciones no puedo mantener a gente en esta situación de contratación irregular y por lo tanto es un desincentivo para hacer estos contratos a nivel temporal, pues esa sanción, esa que fuera una indemnización como sería una multa, que en este caso fuera abonada también al trabajador y que cumpliría esa condición de sanción, ¿no? ¿Qué ha señalado el Supremo? Que como sanción será la notificación, como dijo Fabián, a la Inspección de Trabajo. El voto particular es especialmente contundente con entender que no se cumple el objeto de la directiva, del acuerdo marco, el que se entienda como sanción el que se remita a la Inspección de Trabajo. Lo analiza de una manera jurídica muy fundamentada, entendiendo que puede haber problemas de tipificación, de prescripción incluso de la infracción y que con lo cual la administración no sea sancionada, que recurra a que la administración no sea sancionada, etcétera, y que por lo tanto no cumpliría el objetivo de que hubiera realmente una sanción efectiva. Y además de que también señala un argumento que nosotros ya habíamos identificado y habíamos denunciado previamente, que es si hay una sanción aplicada por la Inspección de Trabajo, puede ser la propia administración la que sea condenada a pagar y que esa multa vaya precisamente a la propia administración. Con lo cual, ¿qué sanción existe si el mismo que incumple es la administración que va a ser sancionada, que es la que ingresa estas sanciones como multa? Con lo cual entiende que no cumple el que pueda ser una sanción efectiva. A mayores de que tenemos el supuesto de que las administraciones, cuando la propia Inspección de Trabajo pertenece a la administración no se puede sancionar a sí misma, con lo cual va a haber supuestos que la propia Inspección de Trabajo diga es que es imposible que yo me sancione a mí misma como administración. Con lo cual tenemos esa problemática. ¿Qué dice la propia cuestión, el propio voto particular? Que habría otra cuestión prejudicial nueva. Es decir, el propio magistrado del Tribunal Supremo señala que aquí en el voto mayoritario puede haber un incumplimiento de la directiva y que por lo tanto esto pueda justificar que en aplicación de esta sanción, que ya decimos que nosotros en nuestro despacho CERES la estamos reclamando como una indemnización que deberían percibir los trabajadores cumpliendo esa función de sanción, pues que siga habiendo un litigio y que aparte un litigio que permite que se pueda acudir desde cualquier juzgado o tribunal a plantearlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea como una cuestión prejudicial y, por lo tanto, que esta sentencia pierda efectos en cuanto a ese punto, por lo que nos diga el máximo intérprete que será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sobre la fijeza,
Es interesante porque el voto particular da mucha fundamentación para entender que la fijeza debería ser la medida más válida, indemnizatoria, incluso sancionadora, ante el abuso de la temporalidad. Y en primer lugar también lo dice desde una perspectiva económica para la Administración. Aquí hay que tomar en cuenta que todos los magistrados y magistradas del Supremo saben que esto es una cuestión que afecta a miles de cientos de trabajadores y trabajadoras que están reclamando, con indemnizaciones que van a implicar un varapalo también a nivel económico por parte de la Administración. Lo que dice también en primer lugar este voto particular es: no se puede tomar una decisión jurídica tomando en cuenta el impacto económico. Aquí lo que tenemos que ver es cuál es la ley aplicable, cuál es la solución, y si tenemos una bolsa de temporalidad con una serie de consecuencias, hay que responderlos. No podemos dejar de aplicar una norma o dejar de interpretarla por la repercusión económica que haya que tener. Dicho lo dicho, el voto particular entiende que incluso los que han entrado a nivel con contratación temporal han cumplido dentro de este acceso a este contrato temporal con los principios constitucionales de mérito, publicidad, capacidad, etcétera, y que por lo tanto sí que pueden consolidar esa fijeza. Hay una fundamentación larga y extensa, obviamente no lo vamos a reproducir en el momento actual, pero sí que a nosotros nos ha convencido, incluso pues, por la traslación que existe, aunque el voto mayoritario entendía que no era de aplicación, en los supuestos de sucesión empresarial efectuadas por la propia Administración y que entendemos que son plenamente trasladables. Pero también dice que la fijeza, además, implicaría el que no tuvieran consecuencias económicas negativas porque no habría que pagar indemnizaciones a mayores por parte de la Administración, sino que con esa fijeza, en los casos, obviamente, en los que se pueda reconocer esa fijeza, que no se haya extinguido el vínculo, que no se haya visto modificado el vínculo, pues entiende que puede ser la decisión más justa e incluso respetuosa con la Constitución. Con lo cual vemos que en el Supremo, en este punto, pues existe una contradicción y que con la propia fundamentación del voto particular nos da pie a poder seguir defendiendo la fijeza. Pero seamos realistas. En cuanto a este punto, si bien la sanción me parece mucho más discutible que se pueda seguir defendiendo, sabemos que hay un voto mayoritario de la mayor parte de magistrados que nos están diciendo que no cabe esa fijeza. Tenemos argumentación, pero sabemos que en contra va a ser muy complicado el que poder pues, defenderlo según qué supuestos. Aún así, en nuestras fundamentaciones, y como obviamente son peticiones que son subsidiarias, en los casos en los que veamos que cabe la posibilidad de defender esa fijeza, lo seguiremos defendiendo con esta argumentación a mayores del voto mayoritario y, como bien decimos, defendiendo también la aplicación de esta sanción y de la indemnización. Para finalizar, que como indemnización esté entendiendo el Tribunal Supremo en su voto mayoritario, porque en el particular entiende que es insuficiente. Que se tiene que aplicar con criterio analógico las sanciones que vienen recogidas en la LISOS, entendemos que no responde al acuerdo marco, no responde a los fines, que son cuantías que son significativamente inferiores, partiendo de que hay que asumir que hay un daño real ya provocado que no exige mayor prueba que, por ejemplo, estar 15 años, 20 años, 23 años en una contratación temporal. Que cuando yo estoy a niveles como el que estoy señalando en esta contratación temporal, que se me tope la indemnización con 10.000 euros, diciendo que a mayores tengo que demostrar otro daño superior provocado que el propio inherente de estar durante este número tan prolongado de años en una situación de máxima precariedad como es la temporalidad, nos llama clamorosamente la atención. Entendemos que ha sido un tope interpuesto y puesto para intentar limitar las cuantías indemnizatorias en las que pueda ser condenada la Administración por ese, digamos, miedo que existe por parte de nuestros magistrados y magistradas al varapalo económico que puede implicar a la Administración. Pero entendemos que en este caso un incumplimiento flagrante de la ley que ha provocado un daño constatado y mantenido en el cual se ha estado, y lo reconoce el propio voto mayoritario, desde la aplicación del acuerdo marco no se ha reducido la temporalidad. Es un problema estructural. La Administración es consciente de que ha habido un abuso y no ha hecho absolutamente nada. Pues esto tiene sus consecuencias y las consecuencias es asumir esa responsabilidad e indemnizar por la misma, sin poder entender que hay un límite presupuestario o que puede afectar ese límite presupuestario. Por lo tanto, entendemos que esa limitación y aplicación analógica de alisos no nos parece ajustada a derecho. Entendemos que va a ser beligerante, que incluso puede dar lugar a nuevas cuestiones prejudiciales, porque el propio TJUE ha señalado que no puede haber un tope establecido y que dentro de ese tope lo que hay que valorar es
entre otros supuestos, el número de años, el tiempo que se ha prolongado y el número de contratos que se han realizado. El Supremo parece que en el voto mayoritario nos dice, bueno, es que eso entendemos que no hace falta aprobarlo, el daño provocado, y que por lo tanto eso ya se indemniza pues como un máximo de 10.000 euros planteados en la DISOS. Es que en periodos tan largos de prestación de servicios, ni siquiera solo valorando, sin demostrar que he tenido asistencia psiquiátrica, psicológica por el daño psicológico provocado, o sin el hecho de demostrar que he tenido un diferente trato a nivel económico. Yo he tenido una inseguridad absoluta que me ha afectado a mi esfera personal de una cuestión que yo no puedo demostrar, porque yo no puedo demostrar que no haya pedido una hipoteca en ese periodo porque no me la daban teniendo este tipo de contratación. Yo no puedo demostrar que no me haya ido de vacaciones durante todos estos años porque no sabía si el año siguiente iba a estar contratado. Yo no puedo demostrar que no me hayan alquilado un piso porque al verme el contrato veían que era un contrato temporal y me hayan puesto problemas. Sin embargo, todo esto se presupone que es la precariedad de la temporalidad. Es decir, ya hay una presunción de precariedad por el hecho de ser temporal. Entonces, ¿tengo que demostrar un daño a mayores que los propios años establecidos porque ya estarían indemnizados con los 10.000? Pues nosotros entendemos que no. Y que en este caso hay una falta también de empatía de qué significa el mantenimiento de la temporalidad, sobre todo prolongado en periodos de años. Que puede ser una indemnización, por ejemplo, que puede ser proporcional en casos de poco tiempo de prestación de servicios. Podríamos entender que puede haber una limitación. Pero cuando nos encontramos habitualmente en una reclamación en este ámbito, vemos que habitualmente son años y años y años en los que se ha prolongado, como decimos, esta situación absoluta de precariedad. Con lo cual, en estos casos, a mayores de que, como hemos dicho, la posibilidad de la sanción y la posibilidad de la fijeza, pues entendemos que la indemnización, y yo creo que ahí compartimos también en cierto punto la fundamentación del voto particular, es insuficiente. En esas vías son en las que seguiremos trabajando. Obviamente, intentaremos plantear cuestiones prejudiciales en ámbitos en los cuales puedan matizar esta futura sentencia del Supremo y su aplicación que pueda haber por los juzgados o tribunales de instancia y tribunales superiores de justicia, y seguiremos también argumentando en la fundamentación que podamos en casos pues, como los que señalamos. Pues como veis, esta es nuestra valoración, es bastante crítica de la sentencia. Creemos que hay base más que suficiente para seguir planteando no solo la fijeza en muchos más supuestos de los previstos por el Tribunal Supremo, sino que las indemnizaciones y compensaciones por abuso de temporalidad, así como la sanción, sea muy diferente a la que se ha previsto. Y bueno, como bien comenta Javier, vamos a luchar no solo en instancia, sino que vamos a plantear diversas cuestiones prejudiciales que esperemos que tengan acogida por parte de algún juzgado. Y bueno, la ventaja es que tenemos experiencia en la materia porque, bueno, yo creo que somos el despacho de abogados con más cuestiones prejudiciales o con el equipo de abogados con más cuestiones prejudiciales en Europa. Ya hemos ganado 2, ahora tenemos otra en camino. Así que, bueno, pues la experiencia que tenemos en el ámbito del Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues nos da cierta esperanza de que las cuestiones prejudiciales que vamos a ir planteando, pues alguna de ellas vaya a ser acogida, vaya a ser elevada, y por lo tanto, con independencia de los pasos que se han dado y que por eso mismo invitamos a todas las personas que hayan sido víctimas de abuso que se planteen reclamar las compensaciones y sanciones que le pueden corresponder, pues bueno, eso no significa que no vayamos a ir en una línea que implica pues reclamar mucho más de lo que hasta ahora está reconocido por parte del Tribunal Supremo. Claro, tenemos que ser, digamos, cada caso habrá que analizarlo en cada supuesto y obviamente sin ignorar cuál es ese voto mayoritario y lo que va a implicar. En este caso seremos también realistas, pero también, pues como hemos sido, ¿no? A lo largo de todos estos años, pues también imaginativos y beligerantes en cuanto a lo que consideramos que son derechos necesarios y básicos de este reconocimiento. Todo eso podría resumir en que el derecho se crea día a día y nosotros seguiremos luchando por crear derecho con independencia de garantizar que al menos lo que se ha reconocido por parte del Tribunal Supremo pues sea reconocido a nuestros clientes.